estar orando. Amén, así que pues, gloria al Señor. Amén. Pues aunque sea un tiempecito, pues vamos a estudiar la palabra, hermanos. Estamos viendo los detalles bíblicos, ¿verdad? De cómo la conversión de Pablo, ¿verdad? A mí me gustaría que volviéramos a recordar. Ya tenemos muchos años de haber convertido, pero estaría bien, ¿verdad? Que hiciéramos por allí un escrito de cómo me llamó el Señor, ¿verdad? Los que quieran hacerlo, ¿verdad? No es obligatorio, pero es importante porque es recordar, ¿verdad? ¿Cómo me llamó el Señor? ¿De qué manera? ¿Verdad? Fue tan bueno conmigo, tan misericordioso, ¿verdad? Yo lo he predicado varias veces, como a través de mi padre, ¿verdad? El Señor permitió que yo empezara a ir a la iglesia, ¿verdad? Yo tenía 12 años y a esa edad, pues quizá a lo mejor decir, no, pues no, el Señor no me tocó, ¿verdad? Fue otra cosa, fue una emoción. Pero yo creo que sí fue el Señor, ¿verdad? No fue una emoción, sino que yo siento que el Espíritu Santo nos llamó, ¿verdad? Y algo que yo le agradezco al Señor, hermanos, es que tengo pues ya 63 años, cumplí 63 y le doy gracias a 64. Sí. Le agradezco al Señor porque Él me permite, hermanos, durante todo este tiempo, durante toda esta vida, haberle podido servir. Haberle servido, ¿verdad? Y cuando yo estaba como la edad de 14 años, 15 años, ¿verdad? Tuve la oportunidad, hermanos, de leer la escritura, ¿verdad? Completa, porque a mí me fascinó, ¿verdad? Y como yo empecé con mi vida, empecé a servirle al Señor, ¿verdad? A darle mi vida, y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, soy para ti, Señor, y el Espíritu Santo, me bautizó a los 14 años. Entonces yo decía, Señor, pues muy pronto, ¿no? Hiciste todo en mí, porque, casi los jóvenes, hermanos, no son dados a leer la escritura, ¿verdad? Como que no les gusta tanto, la palabra. Pero en mí sí surgieron muchas dudas y yo empecé a leer la escritura. El hermano Antonio Nápoles, que ya me andaba ahí conociéndolo, me regaló una Biblia pequeña, que las letras de esas pequeñitas, era de bolsillo, pues no tan chiquita, pero chiquita, de cierre. Esa fue mi primer Biblia. Entonces por eso yo me motivé mucho y empecé a leer, ¿verdad? Yo leí la Sagrada Escritura toda, completa. Así que ya ahora, después de que yo fui cristiana y pasaron los años, ¿verdad? La he leído yo creo que otra vez o como no todos los libros corridos, ¿verdad? Pero sí la he vuelto a leer. Sobre todo, le decía a mi hermana Silvia que Dios me dio la oportunidad de estar en Anna Sanders estudiando un año casi, me salí casi al año porque me embaracé de Yemima. Entonces casi al año que estaba yo estudiando en Anna Sanders, tuve que dejar el instituto. Y pero ya después, ¿verdad? Yo no me quedé así. Cuando yo tenía 27 años, ya que mis hijos ya estaban todos, estaba Toñito pequeñito, ¿verdad? Esa edad me volví a meter al instituto, ¿verdad? Un instituto que duraba 3 años, estuvimos 4, pero duraba 3 nada más. ¿Cómo es eso? Pues nos los alargaron, ¿verdad? Porque tuvimos una directora
que era muy fuerte. Ajá, le gustaba la educación muy fuerte, entonces muy derecha. Sí. Entonces, ella quiso que siguiéramos estudiando más, porque muchos maestros dejaron su clase cuando yo tenía, cuando iba en el segundo, dejaron su clase. Entonces yo lo que hice, pues, aguantarnos, ¿no? Y me aguanté y tuvimos el tercero y luego ya, continuamos con clases el cuarto. Entonces, para mí fue una bendición porque, yo pude, madurar en las cosas del Señor, ¿verdad? Y pues me gustaba mucho el estudio bíblico, hermano. Y mi Dios me dio esa oportunidad. Y en el intermedio de esas clases, ¿verdad? De allá de Nueva York, unos hermanos nos empezaron a mandar el curso por correspondencia, ¿verdad? Que era, cada semana nos mandaban, cada mes, nos mandaban todo completito el estudio del mes. Ajá. Pero eran unos así compendios y teníamos que responder nosotros preguntas que nos hacían, nos daban estudios para que hiciéramos, para que buscáramos. Y bueno, en total fueron 2 años. Y estaba yo estudiando el instituto, el normal, pastoral, en 3 años, bueno, en 4, ¿verdad? Y el otro en 2. Así que pues tuve buen tiempo para buscar a Dios, ¿verdad? Y para poder estudiar. Y Dios me dio esa oportunidad, hermanos. Y le doy gracias al Señor porque pues hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿verdad? Y yo le decía, ¿por qué, Señor? Estudié tanto, ¿verdad? Y pues el Señor me dio la oportunidad de doctrinar por 25 años a los hermanos de Damas. Como 30. Y ya después empezó a doctrinar el hermano Pedro, ¿verdad? Como con unos 5 años. Y ya después Yemima y Enrique siguieron, ¿verdad? Ajá. Pero me dio esa oportunidad y ya después de que yo tuve esa oportunidad, hermanos, el Señor me ayudó y también pude dar el estudio, hermanos. Dios me dio la oportunidad de darles primeramente la doctrina básica para los que se bautizaban, ¿no? En ese momento. Pero lo extendí y en esa extensión del estudio les empecé a dar el discipulado. Primero fue el discipulado 1, que era para la gente que llegaba a la iglesia. Y me gozo, hermanos, esto que les estoy diciendo no es para que ustedes digan, ay, es que el hermano. No, yo no me siento grande por eso, hermano. Yo me siento feliz porque el Señor me permitió servirle de esa manera. Entonces, em- empecé a dar el discipulado 1, que decía yo que era el discipulado integral para poder integrar a las familias, ¿verdad? Entonces empezamos a discipular, salíamos a evangelizar y salíamos a trabajar y llegaron mucha gente al conocimiento del Señor. Entonces hacíamos el discipulado en la casa, en las casas, no aquí, sino en las casas de diferentes personas, ¿verdad? Y esas sillitas rojas que ven allá, creo que luego también para que hay. Ajá, sí. Esas sillitas, ¿verdad? Me las regalaron a mí, porque donde íbamos, a la casa que íbamos, nos llevábamos las sillitas y fueron de bendición, ¿verdad? Y cada grupo teníamos por lo menos 30 personas y eran casi pura gente nueva, hermanos, en donde estábamos dando las clases. Y después hice una extensión del discipulado 1 al discipulado 2. El discipulado 2 era para consejería matrimonial.
y la consejería matrimonial estaba basada en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y la promoví en la iglesia, ¿verdad? Y a todo aquel que quisiera ir, también podía asistir. Dios me dio la oportunidad de aconsejar también en esa área, hermanos. Y el comentario que les hago es porque a mí no me dieron la oportunidad de hacer nada en la iglesia. Cuando yo me empezaron a querer promocionar para que yo fuera presidenta de damas, no me dejó Toño, no me dejó mi esposo, ¿verdad? No quiso, él dijo que no. Entonces también me habían votado por mí para que fuera presidenta de departamento, de escuela, no es presidente, ¿verdad? Escuela dominical, es el superintendente, ¿verdad? Para superintendente de escuela dominical tampoco me dejó, ¿verdad? Entonces, después, ¿verdad? Ya de eso también me promovieron para anciano gobernante, pero tampoco él quiso. Entonces, miren, hermanos, ¿saben por qué se lo estoy diciendo? Para que nos hagamos lo posible por servirle al Señor. Yo tenía tantas ganas de servirle que yo fui la que busqué. ¿De qué manera? ¿Verdad? Y esa fue la manera a la que les acabo de platicar. Y cuando yo estaba muy jovencita, le preguntaba al Señor, ¿pero para qué yo leí todo eso, Señor? ¿Para qué yo me preparé tanto? Y cuando ya daba la doctrina, pues dije, pues era para eso, ¿verdad? Porque Dios me quería para un trabajo. Entonces es muy importante, hermanos, hermanas, que nosotros estudiemos la Biblia. No tan solamente por el gusto de leerla, ni de estudiarla, sino porque es bien bonito, ¿verdad? Y pues la conversión que yo tuve fue una conversión sencilla, ¿verdad? Con el encuentro del Señor. La que estuvo medio dificultosa fue la de mi papá, ¿no? Ustedes han escuchado que mi papá pues andaba muy mal y Dios le permitió ser salvo. Y la mía fue un encuentro rápido, porque yo necesitaba de Dios. Entonces no fue tan difícil, ¿verdad? Lo que a mí se me ha hecho difícil, o se me hizo difícil, hermano, es en el transcurrir de los años, ¿verdad? Por ejemplo, cuando fuimos por primera vez a la Sierra de San Luis, ¿no? Que yo tenía Karencita muy pequeña, la tenía como de unos 4 meses. Entonces me la llevé para allá. Y ahorita pues ya hay luz, ya hay mucha agua, ya hay de todo, ¿no? Ya pues gracias al Señor, los hermanos, pues ha crecido mucho sus comunidades, ¿verdad? Y les han llevado agua, les han llevado lo que se necesita, ¿verdad? Pero el primer lugar donde nosotros fuimos fue a Tampochocho, ¿verdad? Ese lugar de la sierra. Y no había, la carretera, todavía no habían echado. Luego echaron unas piedras del río y ya estaba muy bien, ¿verdad? Pero ya después de 1 o 2 años que nosotros habíamos ya empezado a trabajar allá con el hermano Antonio, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a ir, todo era puro lodo, puro lodo. Y con trabajos, subían unas camionetitas para llegar al lugar donde estaba pues la misioncita que se empezaba a levantar, ¿verdad? Y allí, hermanos, fíjense que desde la primera vez que fuimos, nos enamoramos de ese lugar, ¿verdad? Y allí los hermanos nos ofrecieron lo que tenían, ¿verdad? Pero eso sí, el lugar es negro como la noche, no como la noche, está terrible, ¿verdad? Como no había luz, uno se quería ver aunque sea la mano así, y la mano no se podía uno ver, ¿verdad? Solamente había las lucecitas de las velitas o de las lámparas, ¿verdad? Que llevábamos, o también tenían los inquietos hermanos, ¿verdad? Para alumbrar
los cuartos. Y saben, hermanos, allí yo me encontré con un versículo bien bonito y dije, ay, pues qué tremendo. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y yo ahí entendí el versículo bíblico, porque si tú no tenías lámpara allí, olvídate, te podías caer, ¿verdad? Y entonces ahí nos dejaron los hermanos, cada que íbamos nos dejaban en una camita de esas de las que son de mecate, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Hamaca? No, hombre. Eso no. De costal hecho de mí. Son como dos, como madera, ¿verdad? Y así queda como de isle o qué. Ajá. Eso, y entonces cuando las abres, ya te puedes acostar ahí. Pero como mi esposo era gordito, ¿verdad? Luego yo me enojaba con él, porque donde quiera que fuéramos, no me dejaba dormir bien. Y siempre lo andaba yo empujando para allá. Bueno, allí en lo feo, en lo oscuro, yo quería que se me acercara, porque sí me daba miedo. Entonces, cuando empiezo a ver los alacranes, hermano, cuando empiezo a ver las arañotas, fue algo terrible. Pero bueno, ahí yo me di cuenta, ¿no? De cómo vive la gente allá, ¿no? Y para ellos es un modo de vivir muy bonito, muy a lo mejor muy limpio, ¿no? Muy al estilo campirano, algo que pues nosotros tenemos otro tipo, otra costumbre por acá. Y entonces, años duramos, hermanos, viendo allá las iglesias, fortaleciendo, vivificando, pero lo que sí les voy a decir, que yo pocas veces prediqué allá con los hermanos, porque a mi esposo con dificultad le entendía. Él predicaba y no, la gente casi no decía nada, no decían, sí, está bien, nada, porque no entendían, ¿verdad? Lo que les estaba enseñando. Entonces, hermanos, les animo, ¿verdad? Porque es muy bonito servir al Señor. Somos llamados con un propósito, ¿verdad? Y Saulo, ¿verdad? Pues no podemos comparar, ¿verdad? No, de ninguna manera podemos comparar, ¿verdad? Lo que él hizo, ¿verdad? Cómo él estaba anhelando servirle al Señor, ¿verdad? Pero sí, en un ratito que tengamos, hermano, de devocional, vamos a hacer una escritura. ¿Qué les parece? Y donde digamos, Dios me alcanzó así, ¿verdad? Y ¿cuál fue lo sobresaliente, ¿verdad? De lo que el Señor hizo por mí. Porque es algo muy hermoso, hermanos. Amén. Entonces, no nos salimos fuera de tema. Ahí estamos. Amén. Entonces, él peleaba, hermano, peleaba mucho él, su autenticidad en medio de los discípulos, ¿verdad? Porque aparte de que ellos le tenían mucho temor al apóstol, de que los fuera a matar, que los fuera a pedir o alguna cosa, ¿verdad? Se dice, no me consta porque yo no he vivido con un judío, pero dicen que los judíos tienen muy malos modos, hermanos. Que ellos no quieren, no aceptan que ninguna persona de otra nacionalidad esté cerca de ellos. Porque dicen que son los apestados, que son gente que pues está fuera de orden. Ellos se creen como que son los principales. Y bueno, pues sí, ¿verdad? Porque Dios los escogió, ¿verdad? Pero no por ser los principales quiere decir que a los demás los hagan de menos, ¿verdad? Al contrario, nosotros luchamos, ¿verdad? Por tener una humildad en nuestras vidas, ¿verdad? No ser personas orgullosas, ¿no?
porque el orgullo pues no nos lleva a nada, hermano, no nos lleva a nada. Entonces tenemos que ser gente que se preste, ¿no? Se preste para que podamos platicar con ellos y que pues la gente pueda servirle al Señor, ¿verdad? Hoy, esta tarde, estuve haciéndoles por ahí la invitación de a ver si podemos invitar a alguien, ¿verdad? Para que venga alguien aquí, que usted le diga, es difícil, ¿no? Que los invitemos y vengan, pero vamos a hacer el intento, vamos a hacer el intento, a ver si alguien, ¿verdad? Quiere escuchar la palabra del Señor. Entonces, pues, tenemos un señor Saulo, Pablo, ¿verdad? Que estaba siendo perseguido y estaba sintiendo un poquito de lo que él llegó a sentir. Ajá. Pues vamos al capítulo 9, versículo, que vamos ya casi acabamos nuestras preguntas. ¿Cuál era el sentir de los apóstoles en Jerusalén respecto a Saulo? Le temían y no creían que se hubiera convertido. Estamos en el versículo 26 del capítulo 9. 26. Amén. Entonces, ahí dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Él es el que puede abrir nuestros ojos, ¿verdad, hermanos? Porque la gente católica, ¿cómo vive, hermano? Su vida llena de idolatría, ¿no? Llena de un temor infundado, ¿verdad? Pero cuando venimos al Señor, ¿verdad? Él nos limpia y nos quita la venda que tenemos en los ojos. Pero por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que dice, cuando tú ya estás convertido, ¿verdad? Dice la Biblia que Él promete echar a lo profundo del mar todos nuestros pecados y no acordarse más de ellos. Ajá. Pero tenemos que poner un letrero en nuestro corazón que diga prohibido pescar. Porque hay varios que pescan, ¿verdad? Y vuelven a hacer no nada más así, ¿verdad? Sino peores que lo que eran antes, ¿verdad? Y siguen en las iglesias. Bueno, con permiso, lo peor es que la gente está en una iglesia, hermano, y que cree que van a ser salvos así. Qué tremendo, ¿verdad? Porque sabemos que pues la gente todos los días tiene que estar examinando su vida para que nosotros no nos vayamos por otro lado, que no debemos, ¿verdad? Es difícil, hermano, pero no es imposible, ¿verdad? A causa de lo que nosotros tuvimos, pues orábamos al Señor, ¿no? Señor, ayúdanos a permanecer todos juntos, ¿verdad? Y seguir este camino que tú has permitido en nuestras vidas. Porque miren, hermanos, que llegan situaciones a las vidas bien difíciles, bien fuertes, hermanos, donde el enemigo nos dice, a ver, ¿dónde está tu Dios? Muéstrame dónde está tu Dios, ¿verdad? Y vemos que pues sí está el Señor, pero el enemigo nos acusa, ¿verdad? Vamos hasta el 29, vamos al 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba dedonadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matar. ¿Se acuerdan que la hermana Yemi nos dijo qué significaba
denodadamente. ¿Qué es el? Dice que es acción que se realiza con una gran fuerza física o mental. Valentía. Ujú. Todo lo que no Y sé qué sin más hay. temor a Casi como que no nos anunciar gusta, que ¿verdad? Jesús era el Hijo de Dios. Denodadamente. Ajá. Denodado. Es difícil que nos animemos así, digamos, ¿verdad? Vamos a salir y vamos a hablar de la palabra, ¿verdad? Como que nos chiviamos, ¿no? Sí, vamos. Sí, vamos. Aventamos al hermano Fabi por delante. Por delante. No es fácil, ¿verdad? Pero dice aquí la palabra que él hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ajá. Entonces ahí tenemos la pregunta, ¿verdad? Que ¿con quiénes disputaba? Con los griegos, ¿verdad? Esa pregunta ya la teníamos, ¿no? ¿Con quién disputaba? Ya casi vamos a acabar las preguntas. Para que no se me aburran. Y aquí, hermanos, vamos al 30, que es la pregunta emocionalmente, escriba la hermana, las que traen con qué. ¿Cómo estaba la iglesia? Por Judea, Galilea y Samaria. Aquí vamos a tener la respuesta. Ay, ¿qué más? Samaria. Galilea y Samaria. Y el versículo 30 dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz. Por toda Judea, Galilea y Samaria eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, la respuesta es, ¿cómo estaban emocionalmente? Tenían paz. Ajá. Tenían paz. Qué bonito, ¿verdad? Que estaban en paz las iglesias. Porque ahorita yo no creo. Luego vamos y tenían paz y eran edificadas andando en el temor de Dios. 30 y 31. Pregunta 15. ¿A través de quién fue hecho el milagro de la sanidad de Eneas? Ajá. Vamos con el versículo 32. ¿A través de quién fue hecho el milagro de la sanidad de Eneas? Y dice, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló ahí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Entonces le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate en tu cama, y enseguida se levantó. Entonces, ¿por quién, hermano? Por Pedro. Amén. Entonces, Pedro tenía el don de ¿qué? El don de sanidad. ¿Y Pablo? Bueno, lo vamos a ver después, ¿no? Aquí ya vimos un poquito, ¿no? Pero ustedes, más o menos, ¿a qué creen que él haya tenido? ¿De qué? ¿Dónde qué? Pablo. Porque Pedro hizo muchísimas sanidades a través del Señor, ¿verdad? Bueno, ahorita lo conocemos. Y vamos con la otra pregunta. ¿A través de quién fue hecho el milagro de Tabita?
¿Y quién era ella? Miren, Tabita era muy importante. No Talita, Tabita. Era una mujer muy, muy importante en medio de ellos. Dice el 34. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Dorcas es resucitada. Había también en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ajá. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, se puso de rodillas y oró. Pedro, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Cuándo podremos hacer esto, hermano? ¿Quién dice yo? No, el Espíritu Santo. Pues sí, pero tenemos el Espíritu Santo y ni a través del Espíritu Santo creo. ¿Verdad? Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón Curtidor. Dice que ya la habían lavado. Entonces, ¿ya cuánto tendría de muerta? Más de 3 días. Más de 2 días. Ay, no sé, pero ya tenía mucho. Y miren, el Señor la resucitó. ¿En ese tiempo no les harían algo en la sangre? Bueno, como para sacarles la sangre. A todos los, tenían también las ideas de un poco las ideas de los egipcios. Sí, les Los hacían. judíos. Sí, porque a los egipcios les sacaban toda la sangre, ¿no? Les ponían hierbas aromáticas. No sé qué tanto les hacían a ellos, a los que morían, y pues quiere decir que es, ¿verdad? Que ya le habían hecho algo a Tabita. ¿Tienes frío o qué? No, es que si me siento me Te duermo. duele. Muy bien. Me caigo. Me obligan. Entonces, ¿a través de quién fue hecho el milagro de Tabita? De Pedro, versículo 40. ¿En casa de quién se queda Pedro? Simón el curtidor, ¿no? Simón Curtidor, ¿verdad? Con harto miedo. Que no se vaya a despertar a la noche y me vaya a matar. ¿Por qué era curtido? Pues yo creo de pieles, ¿no? Sí. La piel. Yo creo que de pieles. ¿Cuál era la pregunta? Me imagino que ha de sido. ¿A través de quién fue hecho el milagro de tal? No, Primera de nacimiento. Crónicas, ¿Y de quién 15:8 era? al 34. ¿Quién era? La de Simón Curtidor. Ahí estoy terminando ¿Y con quién la era? defensa de él. Ajá. Entonces, antes de que leamos los versículos, hermano, qué cosas, ¿verdad? No minimiza el ministerio de Pedro, la palabra, ¿verdad? También lo pone por delante y dice, Pedro por su lado estaba haciendo esto, haciendo lo otro, ¿verdad? Y Saulo, pues iniciando, ¿verdad? Primero él inició predicando y enseñando un poco, hermanos, pero dice la palabra que se fue a un lugar a tomar una capacitación
de los apóstoles. Ajá. Y duró allí, me parece que 4 años o 5, tomando una capacitación especial de las cosas de Jesucristo para poder predicar. Y ya después de eso empezó a traer las buenas nuevas de salvación, pero ya con un conocimiento, hermano. Entonces, qué cosas tan fuertes, ¿verdad? Que yo sé que el Dios de Pedro, el Dios de Elías, todavía vive, ¿verdad? Amén. Pero nosotros no somos Elías, desafortunadamente, ¿verdad? No, pues yo creo que si nos dedicáramos, nos consagráramos, mínimamente Dios podía hacer algo, ¿verdad? Que, pues, en Casa de Oración hemos visto algunos milagros, no son muchos, pero sí hemos visto milagros del Señor allá. Pero yo he notado algo, hermanos, que no sé, quizá Beto pueda decir si sí o si no estoy en la razón de lo que les voy a comentar. El Evangelio, cuando nosotros lo conocimos, era de una manera, no el de la Biblia, sino el que se vive. Era de una manera y ahorita se está viviendo de otra. Ajá. Como que la gente, ahorita vas a dar tu opinión, por favor. Yo me acuerdo que, o no sé si haya sido nuestra iglesia, hermano, no lo sé, pero éramos bien fuertes en la adoración, bien fuertes en la alabanza. No había nada que nos detuviera para ir a la iglesia. Mi mamá no les gustaba tanto, ni a mi papá, que anduviéramos en la calle. Sin embargo, para las cosas del Señor, ellos tenían mucha motivación y nos daban como hijos la motivación, y nosotros, gracias a eso, pues permanecemos, hermano. Pero la forma en que se vivía en ese tiempo es una forma muy diferente a la de ahora, ¿verdad? Yo veo que entre más, me decía Jenny, ¿verdad? Está buscando las iglesias menos tiempo para buscar a Dios, ¿verdad? Ya como que la gente dice, ay, no, si estamos 2 horas en el culto, ¿qué les pasa? ¿Qué le pasa al pastor, no? Y queremos, por ejemplo, hacer veladas, ¿no? No, velada, no olvides, hermana. Vigilia. Ya ven lo que pasó ese día, ¿no? Que aquí les preguntaron. Dijeron, hay que empezar por vigilia. Algo pequeño, ¿no? La oración, ¿verdad? La oración. Cuando antes, ¿verdad? Estábamos hincados en el altar. Casa de oración está acostumbrada a orar, hermanos. Cuando tenemos una vigilia, casi las 4 horas estamos ahí de corrido, estamos orando. Pero las iglesias ahora, me habían dicho a mí de Damasco, que usaban mucho las alabanzas, estaban cante, ¿no? Y quizá no en todas las vigilias, ¿verdad? De otra manera, están trayendo la palabra del Señor, pero tardándose bastante, ¿verdad? Y yo les digo a las hermanas, a los hermanos en casa, si venimos a orar, vamos a aprovechar, hermanos, porque no siempre tenemos el tiempo de meternos con el Señor. Y este es el tiempo de meternos con el Señor. Ahora sí, le voy a dejar a Beto que nos opine. Él, ¿cómo ve el tiempo de antes? No le digo a las demás porque como que en ese tiempo no estuvieron ustedes, ¿verdad? Sí, fue muy diferente. Ayer que nos fuimos allá a Casa de Oración, me quedé yo pensando cómo era que nos íbamos nosotros a la iglesia en temporada de lluvias, si vivíamos ahí a unas calles de Casa de Oración. Me acuerdo que en una ocasión, viniendo sobre la Texcoco, bajando la lomita, era un llano. Era un llano que daba hasta Zaragoza, hasta donde lo que ahora es Zaragoza. Y me acuerdo que en una ocasión mamá y yo
veníamos a la iglesia y estaba lloviendo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, y con mucho aire, y nos detuvimos por ahí en un techito para que no nos mojáramos, y en ese llano se formó un remolino tan grande que empezó a levantar toda el agua del llano, y se la llevaba. Y me acuerdo que en otra ocasión, creo que yo me caí en el lodo. Y así llegábamos a la iglesia, ¿no? Hay por ahí un hermano que luego oímos en predicaciones y dice que en ese tiempo el evangelio, que todos tenían que usar la palabra hermanos, hermano, hermanita, y que quisiera que tanto dice, ¿verdad? Y así como que burlándose del evangelio de entonces. Pero son gente que no se da cuenta que si el evangelio de ese entonces no hubiera sido como fue, hoy en día no, los pocos cristianos que hay no fueran como son. Sí. Tenían que haber pasado por todo aquello, por toda aquella escuela para que hoy pudieran permanecer. Porque la mayoría del cristianismo de ahora son, como dicen por ahí, cristianos que al vapor, que surgen de la noche a la mañana y empiezan a predicar y hacen y todo, pero no tienen un buen fundamento. No hay un buen fundamento, entonces, pues sí, el cristianismo de hoy se vive así como que más, como han dicho muchas veces, más light, como que no se profundizan, como que la gente no les gusta ya tanto meterse con el Señor, sino ya prefieren más el hecho de que como ahorita que estamos en la casa de Fabi, estábamos viendo unos conciertos de hace mucho tiempo en el Azteca, en el Estadio Azteca. Y entonces la gente ahí saltaba, bailaban, estábamos diciendo que ya no era danza, sino era baile. Y entonces la gente es lo que quiere, darse a notar, que los vean, que vean que están ahí, que hacen y deshacen, pero meterse con el Señor cuesta trabajo. Y es lo que ellos quieren, simplemente que la gente los vea, que la gente, pues no sé, hasta en cierta forma que los adoren a ellos y dejar el cristianismo a un lado, cuando la gloria debe de ser para Dios y no para el hombre. Y esas gentes es lo que quieren, que los vean a ellos y no ser como dice la Biblia, que debemos de ser un espejo en el que Cristo se refleje en nosotros hacia el mundo entero. ¿Sí? Es más light el evangelio de hoy. Y les dan la oportunidad a los pastores porque son iguales, ¿no? Y creen que nada más gritando o haciendo algo ya, ¿no? Yo creo que, como la palabra dice, ¿verdad? Que el evangelio debe de ser con hechos, ¿verdad? Que se vea, que se note, que verdaderamente tenemos a un Dios vivo, que podemos reflejar, ¿verdad? Y pues por eso el interés de Jamie mío, ¿verdad? Que en poder pues ejercitar esa consagración en cada hermano que estamos viniendo a la iglesia, ¿verdad? A buscar de Dios, ¿verdad? Que no se apague el fuego, sino que se vuelva a reavivar, ¿verdad? Vamos a leer ya nada más finalmente, hermanos, en 1 Corintios 15, vamos a leer unos versículos, porque es la afirmación del encuentro de Saulo con el Señor. Amén. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las sagradas escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Hermanos, esta es la base fundamental de nuestro credo. Por favor, cuando les diga, pues tú en qué crees, esa es la base fundamental. Ajá. Porque el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún y otros ya duermen. También este versículo, tómenlo en cuenta, hermanos, que dice, se les apareció a más de 500. Ese versículo es difícil de encontrar. No en cualquier lado de la escritura lo tenemos, porque son los testigos. Los testigos de la resurrección del Señor fueron 500. Ajá. Entonces, si les preguntan, bueno, pues ¿quién vio a Jesucristo ir y venir? Pues 500 personas. Se les apareció a muchos. Versículo 7 a los 6. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bonito, ¿verdad? Porque o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los muertos que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego al fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas lo sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente excepto aquel que sujetó a él todas las cosas, pero luego todas las cosas le están sujetas. Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo,
¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y vivamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen a las buenas costumbres. Velad debidamente y no pecáis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, sino que una es carne de los hombres y otra la carne de las bestias, otra los peces, la de los peces y otra la de las aves. Este capítulo es muy largo, hermano. Lo vamos a dejar hasta allí. Pero les quise leer otros versículos para que me digan ahora sí, ¿qué creen que era Pablo? Él no tenía don de sanidad, aunque de vez en cuando pudo haber hecho sanidades, ¿no? Como por ejemplo cuando Eutico se murió, ¿no? Que se cayó desde el balcón por andar en el dormilón. Ajá. Se cayó desde no sé cuántos pisos y se quedó ahí muerto y les dijo, déjenlo ahí, tranquilo, déjenlo ahí, ¿verdad? Entonces después llega, ¿verdad? Y ora por él y ya. Es algo, ¿no? Vuelve a vivir. Entonces, vamos con algo, hermanos. ¿Ustedes qué creen que haya sido él? Pues yo creo que fue predicador. Ajá, predicador. Exacto, sí. Un escritor. Él fue un teólogo tremendo, hermano. Destacadísimo, ¿no? Porque miren, este capítulo que quise que leyéramos fue con ese fin. Saca tantas deducciones, ¿verdad? Porque empieza a hablar acerca de la resurrección de Cristo, ¿no? Porque hay una doctrina que se movía mucho en ese tiempo. Era la de los fariseos, ¿verdad? Creo que eran los que no creían en la resurrección. O los saduceos. Bueno, uno de esos dos, no me acuerdo si los saduceos, vamos a creer en la hermana Mimis que dice que los saduceos, ¿verdad? Pero ellos estaban en contra del Señor, totalmente. Y él decía que sí había resurrección, ¿verdad? De los muertos. Y aquí está defendiendo tremendamente ese punto de vista, ¿verdad? Esa teología la está defendiendo Pablo, ¿verdad? Es que, ¿cómo ustedes qué piensan? Porque había muchos de ellos que habían empezado a pensar también igual que ellos. Entonces les dice, a ver, si Cristo resucitó, quiere decir que vamos a resucitar también nosotros. Y si no van a ir nuestra esperanza, ¿de qué nos sirve si no vamos a resucitar? ¿Verdad? Entonces, la resurrección no es para volver a vivir aquí, ¿verdad? Sino es para abrir nuestros ojos delante del Señor, ¿verdad? Entonces, pues, el escrito es de Pablo, ¿verdad? Está defendiendo su ministerio, ¿verdad? Yo también, vi a Cristo, ¿verdad? Yo también tuve el trabajo de estar, ¿verdad? Pues que se me apareció. Y yo creo, hermanos, que el ver al Señor no es cualquier cosa, ¿verdad? Nos llevamos también nuestras cosas fuertes en la carne, ¿verdad? También. Nosotros quizá no hemos visto
cosas tan fuertes, ¿verdad? Porque miren, el apóstol Juan, el teólogo, ya leyeron el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿verdad? Que dice que él se cae, ¿verdad? Cuando dice que estaba en el día del Señor. Yo creo que estaba en consagración. Y dice, cuando le vi, caí como muerto, ¿verdad? Pero me dijo, levántate, porque yo soy el primero y el último. ¡Wow! ¿Verdad? Imagínense, hermano, que nosotros, yo no creo que aguantaría. Luego, ¿han leído el capítulo 12? No sé si es el 12 o el 10. El 9 perdón, de Daniel. Cuando dice que él estaba en consagración. ¿Por qué creen ustedes que Daniel oraba 3 veces al día? Porque casi no dejaba de orar. Estaba constante, nada más iba y hacía algunas cosas que demandaban que estuviera el presente y otra vez se iba allí para que lo vieran que estaba orando, ¿verdad? Entonces, en un momento de esa consagración, ya dice que tuvo un impacto tremendo cuando vio al Señor, ¿verdad? Y dice que se cayó, que estaba desmayado, hermanos. Él de la presencia del Señor. Lea todas esas partes tan tremendas. Ajá. Y dice que también el Señor le dijo, levántate, ¿verdad? Te voy a dar la fuerza. Y Dios le dio la fuerza a Daniel. Pero es un impacto el tener esa presencia del Señor. Es algo muy hermoso, hermanos. Y pues vamos adelante con nuestra vida espiritual, que el Señor nos permita, ¿verdad? Tener esa bendición de poderle sentir a Él, ¿verdad? Aunque no sea que nos caigamos, aunque no sea que nos impactemos, ¿verdad? Ya nada más nos conformamos con poquito, ¿verdad? Y pues, aunque sea poquito. Gloria al Señor. Dios los bendiga y si nos quiere despedir, Mimi, si quiere decir algo. Bueno, recuerdo que en una ocasión el hermano Morales me decía, hay veces que cometemos el error de decir, hoy no estuvo bueno el culto, hoy no estuvo buena la alabanza, hoy no estuvo buena la predicación. Dice, pero ¿tú qué hiciste para que estuviera buena la alabanza, para que estuviera buena la predicación, para que estuviera bueno el culto? Él me comentaba que todo era personal. Si tú quieres sentir la presencia del Señor, te corresponde a ti sentir la presencia del Señor. Buscarle, aunque el que esté al frente esté apagado, pero si tú buscas la presencia del Señor, esto habla de que la salvación es personal, la adoración es personal. El mover del Espíritu Santo en una persona siempre va a ser también de forma personal. Y yo pienso que si hiciéramos eso de forma personal, las cosas funcionarían diferentes. Porque muchas veces queremos cambiar o queremos que todos los que están a nuestro alrededor cambien, siendo que el verdadero cambio siempre piensa por uno mismo. Y así pues, si viene Cristo por su iglesia, pues vamos a estar ahí, ¿no? Porque siempre intentamos hacer, primeramente nosotros, poner ese esfuerzo para buscar a Dios, ser agradables para Él. Porque pues no le vamos a poder echar la culpa al vecino. La salvación es personal. Y yo creo que Pablo se esforzaba. Y uno de los motivos por el cual se esforzaba él aún más, fue por los errores que él había cometido. Él aprendió de esos errores que había cometido. Pero como escuchábamos en la predicación que fue la semana pasada, que nos hablaban de tropezar con que a veces tropezamos con la misma piedra, ¿no? Entonces debemos de seguir adelante y seguir el ejemplo de Pablo. Bueno, vamos a despedirnos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento que nos permitiste disfrutar, Señor, para aprender de tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, necesitando, Señor, esa llenura
no solamente espiritualmente, Señor, sino también intelectualmente de tu palabra, Señor, porque te necesitamos de ti, Señor. Y en esta hora que vamos a ser despedidos, Señor, mano de tu presencia, te pedimos que sea tu bendición la que vaya con cada uno de nosotros, mi Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos que no pudieron estar en este lugar, mi Señor, algún motivo tuvieron, Señor, pero bendíceles, ayúdales, guárdales, Señor, y también guárdanos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos